Buenas, buenas familias del podcast, bienvenidos y bienvenidas al episodio del podcast y no es cualquier episodio, es el episodio número 40 del podcast. Además, por este mes, más o menos, hace 2 años, arrancó este proyecto de Adolescencia en Esencia, el podcast, entonces estoy muy feliz y emocionada de grabar el episodio número 40. Por eso, quería que este episodio fuera muy especial. Así que tenía varios temas allí como en remojo, pero escogí uno muy, 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 muy especial para mí, porque es el tema con el que arrancó todo este proyecto llamado Adolescencia en Esencia. Y hoy les voy a hablar de el embarazo adolescente, el embarazo a temprana edad. No sobre la prevención, pero si a ti, mamá, a ti, papá, te interesa conocer un poquito más del tema de la prevención del embarazo en los adolescentes, en mi episodio número 5 de los primeros episodios te hablo específicamente sobre esto. Pero hoy quiero hablarles a los papás que ya están atravesando por esta situación, que ya están pasando por el proceso de embarazo de su hija. Así que bienvenidos al episodio número 40 del podcast. Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos, manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Oigan, familias, y para este episodio estuve revisando los videos viejitos, esos videos de por allá del 2020, cuando empezó todo este proyecto, cuando empezó Adolescencia en Esencia, y me encontré con un live hermoso, con un live espectacular que hice en Instagram, donde entrevisté a mi mamá, donde le quise traer a mi mamá en este en vivo. El en vivo no es muy bonito, el internet como que no estaba tan bien en ese momento, el video se traba, el video se pixela, se para, bueno, no es tan chévere, pero la información que traíamos en ese momento sí. De hecho, si ustedes en algún momento les gustaría ver a mi mamá en este podcast, hablar un poco de ese proceso que ella vivió como mamá de una adolescente que quedó embarazada a los 15 años, me cuentan y traemos ese en vivo acá al podcast, volvemos a hacer las preguntas que le hicimos en ese momento y muchísimo más. En fin, estuve viendo ese en vivo también como para datearme un poquito más de todo lo que sintió mi mamá en ese momento, porque te quiero hablar a ti, mamá, papá, que estás pasando por este proceso. Yo tengo un canal en otra red social donde le hablo directamente a las adolescentes, donde les subo videitos aconsejándolas, diciéndole qué pueden hacer, dándoles palabras de aliento para que puedan salir adelante en ese proceso. Pero hoy, en este episodio del podcast, quiero hablarte a ti, mamá, a ti, papá, que están pasando por ese proceso de tener una hija donde ya les dio esa noticia que están esperando un bebé. Sé que no es una noticia fácil, sé que no es algo fácil de digerir, sé que no es un proceso fácil, entonces por eso quiero que lo hablemos y quiero que empecemos con algo muy importante y algo que hemos venido hablando en episodios anteriores y es tus sentimientos, lo que tú estás sintiendo en este momento, porque es muy importante que tú puedas trabajar esas emociones, ¿sí? En episodios anteriores les he hablado de la importancia de sanar tus heridas a través de sentir tus emociones para tener una mejor conexión y un mejor acercamiento con tu adolescente. Y si bien es cierto, es muy importante lo que el adolescente está sintiendo en este momento, también es muy importante cómo te sientes tú, mamá, cómo te sientes tu papá. Escuchaba yo en aquel en vivo que hice con mi mamá en ese momento en esa red social, en Instagram, y mi mamá nombraba y decía algo, decía como yo me sentía traicionada, me sentía enojada, me sentía muy furiosa. Hablaba mucho sobre todo de la palabra traición. Se sentía traicionada por mí, porque ella sentía confianza hacia mí, ella trató de acercarse a mí de muchas maneras y una de las maneras que procuró acercarse a mí, de tener más conexión, más cercanía con su hija, fue abriéndole las puertas a quien era mi pareja en ese momento, a quien era mi novio.
Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con esa relación, fue la típica relación en la que decía como que ese muchacho no me gusta para usted. Y recordaba yo que en una de esas peleas que yo tuve con mi mamá, no sé qué fue que me dijo, algo me tuvo que haber dicho que yo le dije, ay, tan exagerada, ni que él fuera a ser el papá de mis hijos. Como las palabras tienen poder, vea, tome para que lleve. Entonces, mi mamá en su afán de tener más cercanía conmigo, de mejorar la relación, de que tuviéramos más, que yo pudiera tener más confianza con ella, ella se abrió, pese a que no estaba de acuerdo, se abrió y accedió a esa relación, a que yo tuviera novio. Yo arranqué en esa relación como a los 13 14 años, estaba muy chiquita, él era una persona un par de años mayor que yo. Entonces mi mamá no estaba muy de acuerdo, pero con ese afán de generar confianza. Además, ella sabía si me lo prohibía que seguramente lo iba a hacer a escondidas de ella. Entonces, pues para que no estuviera mintiendo, no me estuviera escondiendo, le abro las puertas, lo dejo que venga y le haga visita a la niña a la casa, que yo hablo con él, etcétera, etcétera. Entonces se sintió súper traicionada. Además, porque yo tampoco nunca le conté en el momento que yo iba a tener mi primera relación sexual, nunca lo hice. Y pues después le salgo con la sorpresa, sorpresa, estoy embarazada. Entonces, claramente eso fue un golpe duro para ella. Y hablo sobre todo de mi mamá, mi papá también estuvo presente, claro que mi papá también vivió el proceso, sino que en ese momento mi papá y mi mamá ya estaban divorciados y yo vivía, era con mi mamá, o sea, con mi papá no tenía contacto en las 24 horas del día, con mi mamá sí, entonces por eso hablo más de todo lo que pasó con mi mamá que con mi papá, ¿listo? Entonces, ese proceso de sentirse traicionada, sentirse herida, mi mamá lloró por varios días, además dejó de hablarme, se enojó muchísimo, muchísimo conmigo, estuvo muy, muy enojada conmigo. El enojo le duró, si tú te estás preguntando, mamá, ¿cuánto tiempo me va a durar eso? A mi mamá le duró el tiempo que duró mi embarazo. Ella se dio cuenta que yo estaba embarazada cuando yo ya tenía 4 meses porque yo oculté mi embarazo. Se dio cuenta, no sé si ya lo he contado en otros episodios, pero se dio cuenta porque yo me había hecho una prueba de embarazo, una prueba de sangre, era como la cuarta prueba de embarazo que yo me hacía y como mi piel es muy delicada y me quedó un hematoma, un moradito en el brazo y yo llevaba varias semanas ocultando ese moradito, ocultándolo, ocultando, me aplicaba maquillaje, me ponía ropa de manga larga, pero un día se me olvidó y estaba ahí el hematoma y era muy evidente que era como de un chuzón y no inmediatamente se imaginó que era que me estaba haciendo una prueba de embarazo. Una cosa llevó a la otra, me preguntó, yo ya no lo negué, dije, sí, me hice una prueba de embarazo y salió positiva. Eso fue un caos completamente. Mis hermanos se enojaron muchísimo conmigo, también dejaron de hablarme. Bueno, una cosa loca, loca. Y mi mamá duró enojada conmigo el tiempo que duró mi embarazo. Mi hija nació antes de que yo cumpliera 7 meses de embarazo. Y cuando ya nació mi hija, la cosa cambió un poco con mi mamá, ya se tranquilizó, ya me apoyó muchísimo más, sintió que necesitaba, que yo necesitaba su apoyo. Así que se le quitó el enojo y fuimos para adelante todos como familia en ese proceso de maternidad. Pero entonces, sé que te debes estar sintiendo en este momento muy triste, te debes estar sintiendo traicionada, como mi mamá me manifestaba que se sentía en ese momento, debes estar de repente sintiendo un poco de culpa. Es normal también que te puedas estar cuestionando, pero que hice mal, pero por qué no me confió, por qué no le enseñé más, debí haberle hecho más, debí haberla castigado más, ¿será que le di mucha libertad? Debes tener un mar de emociones en este momento y es importante que tú puedas tener herramientas para gestionar esas emociones. ¿Por qué es importante gestionar estas emociones, familia? Porque cuando tú no las gestionas, algo que estoy aprendiendo en mi certificación de coaching, que es que cuando tú no te permites sentir esa emoción se perpetúa, esa emoción se puede quedar allí atorada y te puede generar que tomes decisiones a la ligera. Tomar decisiones con la cabeza caliente no se los recomiendo a nadie, porque ahí es cuando tomas ese tipo de decisiones de te voy a echar de la casa, te me vas de la casa, te me vas a vivir con él, se casan, entonces tienen que responder y te mando para la casa de tu suegra y yo aquí no te quiero ver. Y son cosas que no estamos decidiendo desde nuestra esencia, desde nuestro corazón, desde ese amor que sentimos por nuestros hijos. Porque si algo recalcaba mucho mi mamá en ese live, algo muy bonito era que a pesar de toda la rabia, todo el enojo que ella sentía, ella no me dejó de amar en ningún momento. Y yo sé que tú no estás dejando de amar a tu hija, estás dolida, sí, te sientes traicionada, sí, te sientes enojada, te sientes molesta,
pero el amor no se te ha ido. Y yo sé que allí en el fondo hay un proceso en el que sientes compasión y quieres también ayudarla. Y quiero aclarar, familia, si tú me estás escuchando en este podcast, si estás escuchando este episodio, es porque claramente, seguramente, asumo yo, que como familia ya tomaron la decisión de que ese embarazo va a continuar, ¿sí? En este podcast, y quiero aclararte, en esta cuenta, yo no estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo, así haya sido a temprana edad. No vas a encontrar información aquí de esto y no es un tema que quiera entrar a discutir, no quiero convencer a nadie de que está bien o está mal, no es mi tarea convencer a las personas. Yo estoy aquí para entregar herramientas desde el proceso que yo viví y desde lo que he aprendido en mis certificaciones como life coach, ¿listo? Pero aquí no vas a encontrar información sobre interrupción del embarazo, así la adolescente esté muy chiqui, ¿ok? Entonces, asumo que si estás escuchando es porque te interesa saber cómo le puedes brindar o qué herramientas le puedes brindar a tu hija para seguir adelante como familia en este proceso de una maternidad a temprana edad, ¿listo? Entonces, volvamos al tema de las emociones. Quería aclararles esto. Sé que puede causar mucha controversia, pero vuelvo y les digo, no es mi tarea convencer a nadie, ni tampoco estoy buscando que alguien me convenza a mí. ¿Listo? Entonces, el tema de las emociones. Empezamos a hablar de lo que tú estás sintiendo en este momento y cómo puedes gestionar esta emoción. Primero, si tú te preguntas cuánto tiempo va a durar este dolor, dura el tiempo que necesite durar, ¿sí? A mi mamá le tomó casi 3 meses, que fue lo que duró mi embarazo, entre comillas, desde que se dieron cuenta hasta que nació mi hija, teniendo en cuenta que mi hija nació prematura. Le tomó 3 meses, pero no todas las familias son iguales. Miren, cuando mi hija tenía como unos 2 años más o menos, yo conocí a alguien, una persona que en ese momento era mi amiga, y ella también había sido mamá a temprana edad, no tan chiquita como yo. Yo quedé embarazada a los 15, yo cumplí 16 años y a los 3 días nació mi hija. Ella, mi amiga, había tenido a su bebé, si mal no recuerdo, como a los 18 años. No estaba tan chiquita, pero igual era adolescente todavía. Entonces, cuando nos conocimos, nos encontramos, nos contamos nuestras historias, yo era como que, "Ah, ¿y qué te dijo tu mamá? ¿Se enojó mucho?" Y ella me dijo, no, me felicitaron. Y yo, ¿what? ¿Te felicitaron? ¿Cómo te van a felicitar por quedar embarazada a los 18? Y me dijo, sí, pues igual yo ya había terminado el colegio, yo estaba estudiando en la universidad, pero también estaba trabajando, yo he sido muy independiente, llevaba mucho tiempo con mi novio, no me fui a vivir con él, me quedé viviendo con mis papás, pero pues igual ellos estaban felices de que iba a llegar su nieto y pues mi hijo fue recibido con mucho amor. Yo era como que, wow, eso existe. Entonces, aquí no es entrar a juzgar de quién actuó bien o quién actuó mal, si la familia de ella está loca y debió haber reaccionado diferente o si la loca era mi familia. No, no es entrar a juzgar, cada familia es diferente, cada hogar es completamente diferente y tienen reglas diferentes y tienen maneras de reaccionar diferentes. Cada ser humano es un mundo diferente y la reacción de mi mamá o la reacción de la familia de ella puede ser completamente diferente simplemente porque fueron educadas de manera diferente, punto. Así de sencillo, somos un mundo completamente diferente. Entonces aquí no importa si tú te sientes súper devastada, pero estás viendo a las personas de al lado que lo están tomando de una manera muy tranquila. Es individual. Y como te estás sintiendo está bien para ti, ¿ok? Entonces no vamos a entrar a juzgar la emoción. Quiero que la trabajes. ¿Cómo la puedes trabajar? Hay muchísimas herramientas en las que puedes trabajar. No te puedo traer aquí todas las herramientas. Si quieres trabajar algo más a profundidad, también puedes agendar una sesión de coaching conmigo y con todo el amor del mundo te voy a ayudar para que puedas gestionar estas emociones y para que puedas tener un mejor manejo con tu hija y saber qué puedes hacer para apoyarla sin quitarle responsabilidad, porque yo también sé que eso es como parte de la información que se te pasa por la cabeza, como que, ¿qué hago? Si la apoyo, entonces la estoy alcahueteando, entonces le estoy quitando responsabilidad, entonces no va a aprender la lección, mejor la he hecho para que aprenda y viva lo que tiene que vivir. Entonces vamos a ir hablando de eso en este proceso, en este podcast, en este episodio. Emociones. Hay muchas herramientas que puedes trabajar en este momento. Una de las herramientas que a mí me encanta, de verdad, esta herramienta me fascina, me gusta muchísimo, la utilizo todo el tiempo, es la escritura, escritura curativa, la escritura sana. La escritura te puede ayudar a tener un mejor manejo de tus emociones, a aclarar tus ideas.
¿Qué puedes hacer? Hay muchas maneras de manejar el tema de la escritura, pero una de las formas que a mí me gusta manejarla y que yo le digo a mis clientes que la pueden manejar es que tú escribas todo eso que estás sintiendo. Escríbelo sin juzgarlo, sin sentirte una mala mamá por pensar lo que piensas en este momento de tu hija. Simplemente escríbelo. Es como si todo eso que sientes aquí lo volcaras en el papel. Tengo rabia, estoy enojada, me siento traicionada por mi hija. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué ha sido así toda la vida? Yo que le he dado todo, es que es una malagradecida, seré yo una mala madre. Todo lo que se te venga a la mente, todo lo que estés sintiendo, plásmalo ahí en el papel, ¿sí? Una de las mejores maneras para poder gestionar una emoción es primero reconociéndola. Si tú quieres echarle tierrita, quieres hacerte la loca y la que aquí no está pasando nada, no vas a poder gestionar esa emoción. Y una de las mejores maneras de reconocerla es esto, haciendo escritura, escribiendo lo que estás sintiendo. Tengo rabia, estoy enojada, me siento triste, me siento traicionada, no quiero hablar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasó a mi amiga? ¿Por qué no le pasó a mis vecinas? No quiero hacer esto, no quiero pasar por esto, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? O sea, todo lo que sientas, sin juzgarlo, sin pensar si está bien o está mal, simplemente escribe lo que sientes. Esto te va a ayudar a soltar un poco esa presión que sientes aquí en el pecho, como a sacar un poco esa información y te va a empezar a ayudar a gestionar esa emoción. No tengas afán por pasar ya del llanto a la risa, de la rabia a la emoción, no, esto es un proceso, familia, y quiero que lo vivan así, como un proceso. A mi mamá, a mi familia le tomó un par de meses, a ti puede que te tome menos, pero entonces empieza por hacer ese ejercicio. Hay una herramienta muy linda que a mí me encanta y esta la aprendí ahorita en la nueva certificación que estoy haciendo. Y es una herramienta que yo aplico mucho para mí y para mis clientes que se llama Tapping. No te la voy a explicar en este momento, pero pues de repente si te genera curiosidad, hay muchos videos en YouTube o, vuelvo y te digo, si quieres puedes agendar una sesión y podemos también trabajar esas emociones con esta herramienta. Pero bueno, hay otra herramienta que puedes usar. Resulta que cuando yo escuchaba este live que hacía mi mamá, yo le decía a mi mamá como que, bueno, mamá, ¿y tú qué sentías? Como que querías en ese momento, ¿te arrepentiste o sentiste vergüenza en algún momento de que tu hija estuviera pasado o estuviera pasando por esta situación? Y ella me decía, no, yo no sentía vergüenza, pero sí sentía como que quería que a mis amigas le pasaran lo mismo. Yo quería que todas mis amigas que estaban que tenían sus hijas, que estaban acompañándome en ese proceso, yo quería que a alguna le pasara lo mismo. Entonces mi mamá se reía y me decía, yo no sé por qué, pero yo sentía eso. Hoy la entiendo, claro, yo no sabía que mi mamá pensaba eso, pero claro, ella quería sentirse acompañada, quería que alguien le dijera, te entiendo, entiendo por lo que estás pasando, entiendo que te sientas así, acompañémonos juntas en este proceso. Claramente eso no pasó, ninguna de mis amigas pasó por la misma situación, ninguna de las amigas de mi mamá pasó por la misma situación, le tocó a mi mamá solita, solita, pues nosotros en familia, ¿sí me hago entender? Pero entonces, si a ti también te está pasando esto, si de repente te sientes sola en este proceso, además que, como les decía, mis papás estaban divorciados, entonces, claro, mi papá se hizo presente, pero apoyarme a mí, no en el apoyo con mi mamá. Entonces mi mamá sentía que ese proceso lo estaba viviendo sola. Entonces, date un espacio para ti y acompáñate en este proceso. Mire, en el coaching hay también algunas herramientas que usamos donde hacemos algo que se llama como reparenting, espero estarlo diciendo bien, que es como que nosotras mismas seamos el adulto que necesitamos, ¿sí? En este momento, ese dolor que sientes, esa herida que sientes, también haz de cuenta que es como una niña herida, como una niña llorando, sintiéndose mal, sintiendo que no sabe qué hacer, queriendo tener a alguien que la proteja, alguien que la acompañe, alguien que le diga que todo va a estar bien. Y tú tienes que ser ese soporte. Regálate unos minutos en tu habitación a puerta cerrada, respira profundo, haz 3 respiraciones profundas y pausadas y date ese apoyo que necesitas. Quiero que te digas a ti misma, imagínate que estás
que estás en esa situación, que estás, no sé, en una habitación, en un sitio, llorando, sintiéndote mal, y llega alguien a consolarte, llega alguien a abrazarte, y quiero que tú misma te puedas decir esas palabras de aliento que quieres que alguien más te diga. Tranquila, vamos a salir adelante. Esto nos va a traer beneficios. En algún momento vas a recordar esto como una anécdota que te sirvió a ti, le sirvió a tu hija, le sirvió a tu familia para mejorar, para ser mejores, para ser más unidos. No te preocupes, está bien que llores, está bien que te sientas mal, está bien que te sientas triste, está bien que te sientas frustrada. Haz ese ejercicio, imagínate que viene alguien a acompañarte, a abrazarte, a decirte esas palabras que tú quieres escuchar, ¿sí? Eres tú misma haciendo ese trabajo como de un papá o de una mamá que viene a acompañarte en ese proceso. Son dos ejercicios sencillos, familias, muy sencillos. Estos ejercicios que parecen fáciles de hacer también son fáciles de no hacer, porque son tan fáciles que tú dices como que sentarme a escribir eso, pero ustedes no se alcanzan a imaginar el poder que tiene la escritura, el poder de verdad de sanar que tiene la escritura y el poder que tiene también este proceso de que tú puedas también autoacompañarte, que tú puedas también decirte eso que estás necesitando. No necesitas hacer eso de manera inmediata, no necesitas hacer eso ya, pues, y para sentirte bien mañana, vive tu proceso un día a la vez, un día a la vez. Puede que mañana des un pasito, luego te regreses, pero un día a la vez. Vamos a hablar también un poco de, del qué hacer. ¿Qué hacer frente a tu hija? ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer frente a todo lo que estás sintiendo, viviendo? ¿Qué hago? ¿La acompaño? ¿No la acompaño? ¿Qué hacer? Algo que yo resalto mucho que hizo mi papá y mi mamá es que ellos no me quitaron responsabilidad, ¿sí? Me apoyaron. No me felicitaron, claramente, pero sí me apoyaron en el proceso, pero tampoco me quitaron responsabilidad. ¿En qué sí me apoyaron ellos y qué tuve que hacer yo por mi cuenta? En toda la parte económica, claramente me apoyaron mientras yo logré empezar a trabajar y empezar también a aportar en todo el proceso de lo que requiere un bebé. Y sé que esto es una situación que te puede llegar a preocupar mucho porque es otra boca más que alimentar. Y claramente algo que hay que tener en cuenta es que sigue siendo, nosotras seguíamos siendo adolescentes, tu hija sigue siendo una adolescente, no es una persona adulta y no esperes que se comporte como una persona adulta. Esta situación sí lo hace madurar a uno y yo soy consciente que yo cambié muchas actitudes que tenía gracias a la llegada de mi hija, pero también soy consciente que no fue un cambio de ya comportarme como una persona completamente adulta. Y me encantaría decirte, por ejemplo, que con mi embarazo adolescente se acabaron todos los dolores de cabeza que yo le di a mi mamá porque yo les he contado que fue una adolescente que causó bastante problema. Y me encantaría decirte, no, ya lo del embarazo adolescente fue la etapa y de ahí para allá no pasó más, pero no. Después vino más, porque después, ya cuando fui mayor de edad, saqué mi cédula y a mí me gustaba salir y me gustaba tomarme mis traguitos y me gustaba bailar. Entonces empecé a salir con otra persona y empecé en otro proceso donde también le di bastante dolores de cabeza a mi mamá, hasta que por fin eso duró por ahí hasta los 18 años que yo estaba ahí como queriendo vivir mi vida loca, aún cuando tenía ya mi hija adolescente, ve, perdón, cuando tenía ya mi hija siendo yo una adolescente. Entonces, claramente, yo sé que hay mucho miedo de parte de los papás de decir, si la apoyo, voy a estarle quitando responsabilidad. Y por eso hay muchos papás que toman la opción de que me va de la casa porque usted tiene que aprender sobre esto, pero si pueden apoyar las familias, es lo mejor que pueden hacer. De verdad, ese respaldo de la familia ayuda mucho a que nosotras podamos salir adelante, a que nosotras podamos hacer todo lo contrario a lo que todo el mundo nos dice. Todo el mundo nos dice que acabamos de arruinar nuestra vida, que no vamos a poder seguir estudiando, que no vamos a poder salir adelante, que se nos acabó la vida, que todo mal con este proceso. Pero el apoyo, tener el apoyo de papá y mamá, de verdad nos ayuda a darle un vuelco a eso, a lograr terminar nuestros estudios, a lograr ser en el futuro mujeres de éxito, profesionales, a sacar ese bebé adelante juntos como familia. Entonces, de verdad que denle la mano a sus hijas.
¿Qué hacer entonces en el tema de responsabilidades, familias? La responsabilidad del bebé es de tu hija. Y acá hay un tema muy importante que tienen que tener presente y son los acuerdos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces tu hija va a estar en tu casa donde tú eres la autoridad. Tu mamá, tu papá eres la autoridad sobre tu hija, pero la autoridad sobre el bebé es tu hija. La mamá del bebé es tu hija. Así se sienta raro, así se escuche raro, es tu hija la mamá, ¿sí? Les voy a contar que cuando mi hija empezó a hablar, a mí en la casa todo el mundo me dice Nana, ¿sí? Yo me llamo Adriana, pero mi hermano cuando estaba chiquito no era capaz de decir Adriana, entonces decía Nana, entonces yo me quedé Nana y en la casa todo el mundo me dice de cariño Nana. Entonces, claro, mi hija empezaba a escuchar que todo el mundo me decía Nana, Nana, Nana y a mi mamá le decíamos mamá. Entonces mi hija no me decía mi mamá, me decía Nana y a mi mamá le decía mami. Y yo me sentía bien con eso, yo como que, ok, estamos bien con eso, no me diga mamá, yo no me sentía mamá y estábamos bien. Pero había alguien cercano a la familia que sí hacía como esa aclaración y le decía a mi hija, no, ella no es Nana, ella es tu mamá, dile mamá. Y yo era por dentro como que no me diga mamá todavía. Pero sí es necesario porque es que también ese bebé necesita ese apoyo, sí, ese bebé necesita saber quién es su mamá, ya no me podía ver a mí como la hermana, porque yo finalmente no era la hermana. Y finalmente mi mamá no me iba a quitar esa responsabilidad. O sea, en la cabeza de mi mamá en ningún momento estuvo el de, venga, yo me hago cargo, yo hago todo para que tú puedas seguir tu vida común y corriente. No. Y esa no es la idea. Y eso hace parte del proceso de que tu hija también entienda la responsabilidad que tiene por delante. Entonces, las trasnochadas me tocó a mí, la cambiada del pañal me tocó a mí, la preparada de los teteros me tocó a mí. Yo no sabía ni siquiera hervir un agua y me tocó aprender a preparar un tetero. Todo bajo la supervisión de mi mamá, todo bajo la enseñanza de mi mamá. Ella fue la que me explicó, mira, los bebés tienen que tener una rutina, el pañal no se le puede dejar todo el día porque se le va a quemar la colita, hay que hacer esto. O sea, claramente yo iba todo bajo la dirección de mi mamá, pero quien lo tenía que hacer era yo. Entonces tengan mucho cuidado, familias, porque claro, tú ves a tu niña todavía chiquita para tener otro bebé allí. Y yo tenía 16 años. Díganme ahora una chiqui que esté de 13, 14 años, o sea, más chiquita todavía. Y no nos digamos mentiras, o sea, de todas maneras, así sigan siendo adolescentes, pues pienso yo que es mucho más fuerte enfrentar un embarazo de un adolescente de 13 años que un embarazo de un adolescente de 16. Sigue siendo adolescente, sigue siendo chiquita, no voy a decir que no, pero 3 años de diferencia ese tiempo pesa, ese tiempo pesa. Entonces, claro, para ti va a seguir siendo tu nenita chiquita que no tiene ni idea de nada y que no sabe cómo hacer absolutamente nada en la vida, pero tienes que aprender a confiar en ella, enseñarle y aprender a confiar en que ella lo va a hacer porque tiene que aprender. Y ese bebé tiene que entender la diferencia entre esta es la mamá de mi mamá y aquí está mi mamá. Y quien ejerce la autoridad, quien tiene que ejercer la autoridad es la mamá del bebé, o sea, tu hija, no tú, ¿sí? Entonces, hay que llegar a esos acuerdos y si tú tú en algún momento tienes que llamarle la atención a tu hija, no lo hagas frente a tu nieto, frente a ese bebé, porque va a generar también una confusión para el bebé o una confusión para ese niño en la medida que vaya creciendo. Se los digo por experiencia porque en muchas ocasiones me pasaba a mí que yo le daba una orden a mi hija ya cuando estaba un poco más grande y ella no me hacía caso, ella me decía, pues yo lo voy a decir a tu mamá, porque sabía que mi mamá ejercía autoridad sobre mí. Entonces, claro, en la medida que mi hija iba creciendo y que yo también iba creciendo, que yo también iba madurando, se fue complicando un poquito ese tema y de pronto un poco más de roce en el tema de que, venga, decirle yo a mi mamá, es que la mamá soy yo y quien toma las decisiones soy yo. Y eso no es un tema fácil porque pues yo vivía con mi mamá y ella era la autoridad frente a mí. Entonces hay que llegar a acuerdos con tu hija hay diferentes tipos de acuerdos y vamos a hablar de algunos. Primero, ese tema, ¿sí? La autoridad sobre tu hija eres tú. Si ya hay algo que en lo que yo siento que te tengo que corregir o en lo que te tengo que aconsejar, porque claramente no la sabemos toda, te lo voy a hacer en privado, no lo voy a hacer frente a tu hijo o a tu hija y por favor escúchame y sigue los consejos. Ese es un acuerdo, no te voy a volver a llamar la atención a ti frente a tu hijo porque ahorita hay una personita, ahorita tenemos que velar también por la educación de alguien más chiquito, ¿sí? Segundo,
Acuerdos sobre el tema de salidas, porque claramente tu hija en algún momento va a querer volver a salir con sus amigas, volver a tener una vida. No porque sea una mamá, ya tiene que olvidarse de que también es un adolescente, pero también tienen que establecer algunos límites, algunas normas, algunas reglas, y esas normas y esas reglas las estableces tu mamá, tu papá. Eso sí te los dejo a su total autonomía. ¿Qué hacía mi mamá conmigo? Mi mamá, había unos días que me cuidaba mi hija para que yo saliera, otros días no. Otros días me decían, no, qué pena, pero saliste el viernes, o el sábado te quedas con tu hija. Yo, bueno, pues yo quería salir todo el fin de semana porque estaba en la adolescencia, porque estaba estrenando cédula, porque quería salir, porque quería conocer el mundo, quería estar con mis amigos, con mis amigas. Claro que yo quería, pero las reglas las establecía mi mamá. Unos días sí me la cuidaba, otros días no. Esto sí, esto no. Ahí sí les dejo a ustedes, familias, que ustedes establezcan sus reglas. Pero lleguen a esos acuerdos anticipadamente con sus adolescentes. No esperen a que se presente el momento para saber qué sí y qué no. Mi familia me apoyó en todo el tema del cuidado con mi hija. Por ejemplo, yo entré a estudiar de noche para poder trabajar de día. Entonces, cuando se podía, cuando hubo económicamente la posibilidad, mi mamá me ayudaba con una persona que me ayudara a cuidar a mi hija en el día para que no se quedara sola. Cuando hubo la posibilidad también y cuando tuvimos que meter a la niña al jardín por primera vez, mi papá también me apoyó en ese proceso económicamente pagando el jardín mientras yo generé ingresos. Pero parte de la responsabilidad, ok, yo te apoyo económicamente, pero tienes que empezar a trabajar. Y yo empecé a trabajar desde los 17 años. No sé, creo que ahorita aquí en Colombia no es permitido, no sé, no estoy segura, pero en aquel entonces la empresa donde yo empecé a trabajar pidió un permiso de mis papás firmaron un permiso para autorizar que yo pudiera trabajar siendo una menor de edad. Y yo empecé a trabajar desde los 17 años y desde ese entonces no he parado. Pero entonces, eso es parte de la responsabilidad que mis papás no me quitaron. Claro, me apoyaron todo el tema económico, sí me apoyaron, pero usted también tiene que empezar a producir. Mi papá no me pudo pagar la universidad de manera inmediata. Me dijo, entra a hacer una carrera tecnológica y después miras a ver cómo hacemos cómo haces la profesionalización, cómo terminas tu carrera profesional. Pero en un principio te toca una carrera tecnológica en un instituto. Yo dije, listo, no hay problema, entré a estudiar de noche y a sacar mi carrera tecnológica en un instituto. Entonces, las cosas se fueron dando en la manera que se podía con los recursos que teníamos en ese momento. Yo no vengo de una familia millonaria. Mis papás han sido dos personas súper trabajadoras toda la vida, que nos han sacado adelante como han podido. Han habido momentos en que ha habido, otros momentos en que económicamente hemos estado muy apretados, pero como se ha podido, se ha logrado sacar adelante. Entonces, también parte del proceso es que tú también le entregues esa responsabilidad y lo mejor es sentarse a hablar claramente, familias. Mantengan la información clara para que cuando llegue el momento no hayan esos roces. Entonces, tú vas a entrar a estudiar, por favor, no pares de estudiar, te vamos a apoyar en esto y esto y esto, tienes que empezar a trabajar, mira a ver qué haces, mira a ver si haces un curso para que puedas trabajar, pero hagamos estos acuerdos. Puedes salir, no puedes salir, yo te cuido a los niños, la niña o el niño tal día para que tú puedas salir, para que tú puedas hacer tu vida, pero tienes que cumplirnos con esto. Ojo con esto, no te quiero ver llegar acá borracha, no quiero ver que estés fumando o haciendo este tipo de cosas, no permitimos que fumes acá, no permitimos que hagas eso. Acuerdos claros, familias, claros los acuerdos con tu hija de en qué te vamos a apoyar, pero también necesito que tú me des esto, ¿sí me va a entender? Y todo lo concerniente al bebé le corresponde a tu hija, todo lo concerniente al bebé, la preparación del tetero, de los alimentos. Miren que, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, mi mamá siempre se levantaba temprano y preparaba el almuerzo y ella me hacía el almuerzo para que yo llevara al trabajo. Pero ella no le preparaba la lonchera a mi hija ni el desayuno a mi hija. Después sí, a veces le preparaba el desayuno, pero normalmente yo era la que me tenía que levantar a prepararle la lonchera a mi hija. Entonces era mi mamá preparando el almuerzo y yo preparándole la lonchera a mi hija y yo era la que tenía que despacharla al colegio, alistarle el uniforme, que el uniforme estuviera planchado, estar pendiente de las tareas, estar pendiente de las reuniones del colegio. A las reuniones del colegio tenía que asistir yo, no era mi mamá ni era mi papá. Entonces establezcan muy bien esos límites y esas responsabilidades que le corresponde a tu hija porque ella sí tiene que hacerle frente a la situación. O sea,
sea, si ya está viviendo este proceso, sí tiene que enfrentarse. ¿Es duro? Sí, yo no les voy a decir que es fácil, porque a ti te encantaría ver a tu hija viviendo su vida como la adolescente que es, ¿sí? A mi mamá le daba mucha tristeza y mucho dolor cuando de pronto veía a mis amigas que no estaban viviendo por este proceso, las veía alistándose, arreglándose para salir con los amigos, para ir a dar una vuelta, ir al centro comercial, y yo qué, con mi bebé cargada, con el tetero, con la pañalera, sin poder ir con ellos. No es fácil. No es fácil eso ni para un papá o una mamá ver que su hija está pasando por eso, ni es fácil para el adolescente ver que tus amigas están viviendo su vida de una manera diferente que tú en ese momento ya no puedes hacerlo. No es fácil. No les voy a decir que es fácil, no, no es fácil. Es un tema que duele, que causa tristeza, que uno también como adolescente no se lamenta, sino que a veces dice, ¿por qué no lo hice de manera diferente? ¿Sí? Pero una de las mejores maneras en las que tú puedes, empezar a trascender esas emociones de tristeza, de dolor, es aceptar lo que está pasando, ¿sí? Ya está el bebé aquí, ya no lo puedo volver, ya no puedo hacer y borrar las cosas que quisiera borrar, ya no lo podemos hacer, ya está ahí. Ahora hay que afrontarlo y afrontarlo como familia. Agradecer por eso, esta es otra herramienta también que pueden utilizar, que es la gratitud. A nosotros nos enseñaron a agradecer por las cosas buenas que nos pasan, ¿sí? Y pensar en agradecer por algo que aparentemente es tan negativo como en que tu hija ya no pueda vivir su adolescencia de la manera en que la debería vivir, sino que ahora le toca enfrentarse a algo que es para un adulto, que es una maternidad que no está preparada para vivir. Eso parece realmente algo muy negativo. Pero yo soy una convencida de que nada en esta vida pasa por casualidad, nada, absolutamente nada pasa por coincidencia. La llegada de mi hija ha sido, y yo sé que esto suena un poco trillado, pero ha sido una bendición para mí y para mi familia, ¿sí? Yo siento que yo fui una adolescente fácilmente influenciable, muy fácilmente influenciable. Fui una adolescente en la que pude haber caído en muchos más problemas, en muchas más cosas que no pasaron por mi hija, porque ya después de que tuve mi hija, pude tomar, no voy a entrar aquí al detalle porque no estoy preparada todavía para hablar de eso, pero pude haber tomado decisiones que me hubieran podido llevar por un camino diferente, que al final no tomé esas decisiones, no porque no quisiera, sino por pensar en mi hija, por pensar, por decir como que tengo una hija que me está esperando en la casa, ¿cómo voy a hacer esto? Mejor me voy para mi casa. Mi hija me está esperando, mejor no me meto en esto, ¿sí me hago entender? Entonces, yo soy muy consciente que la llegada de mi hija sí me ayudó para traer una mejor versión de mí, para traer una versión de mí mucho más trabajadora, mucho más responsable, amando mucho más mi vida, porque yo estaba muy, muy perdida en mi vida, estaba deseando muchas cosas que no debería. El caso es que yo siento que yo creo en Dios profundamente, creo que Dios existe y creo que parte de la llegada de mi hija a mi vida fue una respuesta que Dios le dio a mi mamá, porque mi mamá siempre ha orado mucho por sus hijos y siempre ha pedido protección para nosotros, siempre le pide a Dios que estemos cuidados, que estemos protegidos. Mi mamá también es creyente muy ferviente, entonces yo creo que esta fue una respuesta de como decirnos, esta es una manera en la que voy a cuidar a tu hija, así no parezca. Oigan, y les voy a contar algo. Esto no lo he contado en el podcast. Interrumpo solo por un momento este episodio para contarte qué es una sesión de coaching y cómo te puede ayudar. Una sesión de coaching es un proceso en el cual te ayudo a ti o a tu adolescente con diferentes herramientas como por ejemplo la programación neurolingüística, la escritura curativa, las leyes universales, afirmaciones, la disciplina positiva, entre otras, para que logren trascender en diferentes áreas de sus vidas y alcanzar su mayor potencial. En las sesiones de coaching trabajamos de la mano para que puedan fortalecer su amor propio, tener mayor seguridad en sus habilidades, sanar heridas de la infancia y, por supuesto, a que puedan tener una relación basada en la confianza, la comunicación asertiva, la firmeza, el amor y el respeto. Escríbeme si deseas agendar una sesión de descubrimiento para que me cuentes eso que quieres mejorar en tu vida o con tu adolescente y empecemos a trabajar juntos en este proceso. Cuando yo tenía por ahí unos
13 años, mi abuela, la mamá de mi mamá, había muerto hace poco y yo soñé con mi abuela cuando ella recién se murió. Fue un sueño muy bonito, fue un sueño que realmente no entendí hasta muchos años después. Soñé que estábamos en un apartamento donde vivíamos en ese momento. Yo estaba sentada llorando, mi mamá estaba sentada llorando. Recuerdo mucho que mi mamá tenía un corte de cabello que en ese momento cuando lo soñé no lo tenía y estaba mi abuela. Estábamos mi mamá y yo sentadas juntas, lado a lado, y mi abuela estaba con una bebé, la tenía cargada y se la estaba entregando a mi mamá. Y mi mamá lloraba y lloraba y lloraba y mi abuela se la entregaba y le decía, yo sé que te duele, pero la tienes que recibir. Por favor, créeme que la tienes que recibir. Y mi mamá recibía a esa bebé llorando y lloraba y yo lloraba y yo lloraba y mamá la cogía y ya. Ese fue todo el sueño. Simplemente las dos llorando y mi abuela entregándole una bebé. Obviamente yo, ese sueño como que pues, yo tenía 13 años, yo decía, pues qué sueño tan raro, pero ay, soñé con mi abuela, qué rico, mi abuela acababa de morir. Años después que pasó lo de mi hija y todo eso, fue que yo caí en cuenta y es muy chistoso o muy raro esta situación, porque cuando mi hija nació, mi mamá tenía el corte de pelo con el que yo la soñé en ese momento, hace años atrás. Lo que pasa es que yo no me di cuenta de eso hasta mucho tiempo después. Pero yo siento realmente que, que mi abuelita también intervino en esa llegada de mi hija a mi vida, a la vida de mi mamá y a mi vida. Y era, no sé qué hubiera pasado conmigo si mi hija no hubiera llegado. No sé si hubiera dado con amistades que no debía estar y no sé si hubiera tomado decisiones que no debía haber tomado. Seguramente sí, porque se me presentó la oportunidad de tomar un camino que me hubiera llevado por un sitio muy oscuro y no tomé esa decisión y no tomé ese camino pensando en mi hija, pensando en que había una chiquita en la casa esperándome y que yo era el ejemplo de ella y que yo iba a ser la persona que tenía que ver por ella. Entonces, ahora que, claro, muchos años después que lo veo así en retrospectiva, sí digo, ha traído bendiciones mi hija a la familia. Tenía que llegar. Y obviamente ya agradecemos por ella, mi familia se unió muchísimo más gracias a la llegada de mi hija. Como les digo, hay muchas cosas que yo dejé de hacer, que me hubieran llegado por un camino muy oscuro, gracias a la llegada de mi hija. Entonces yo estoy segura que esto no pasa por casualidad. Sé que es muy fuerte pensar en agradecer por algo tan complejo como el embarazo en una niña. Sí, pues porque yo era una niña de 15 años, de 16 años, acababa de cumplir 16 años, estaba pequeñita, pero haz el ejercicio. Agradece, agradece por eso que ahora no entiendes, con el corazón en la mano. Si tú crees en Dios o en lo que esté puesta tu fe, dile gracias, aunque esto me duele en el alma, aunque no entiendo por qué me está pasando esto a mí, gracias, porque sé que hay un propósito más grande detrás de esto, porque sé que esto va a traer bendiciones, porque sé que todo lo que pasa no es por casualidad y sé que está llegando a mi vida para algo más grande. Muéstrame qué puedo hacer. Muéstrame qué es eso, qué es ese beneficio que me va a traer esta situación, que ahorita en este momento no estoy viéndolo todo nublado. Pero la gratitud es una herramienta muy poderosa, familia, que si la podemos usar, que si la usamos de manera correcta, nos puede ayudar a aclarar muchísimo más el panorama. No es una gratitud como cuando uno le dicen, vea, dele las gracias a su tía por las medias que le trajo. No, no es ese tipo de gratitud, porque es que nos enseñaron a agradecer cuando nos dan cosas buenas, pero nos enseñaron a pedir, a llorar y a rogar cuando nos pasan cosas malas. ¿Y qué pasa si agradeces por eso malo que ahorita está pasando? ¿Qué pasa si agradeces no por la situación en sí, sino por el aprendizaje que va a venir a través de esa situación? ¿Sí? No, no es agradecer, ay Dios, gracias porque le diste un bebé a mi hija chiquita que tiene 13 años. No, no, no es agradecer la situación en sí. Es agradecer el aprendizaje y el crecimiento que ustedes como familia van a tener a través de esa situación que están viviendo. Tercera herramienta, poderosísima, que te recomiendo que apliques a partir de ya, a partir de este momento, por más que te duela. Agradece por la situación, agradece por el aprendizaje, agradece por la bendición que viene detrás de eso, aunque aún no sepas cuál es, aunque aún en este momento todavía no la veas. ¿Listo? Entonces,
Y vamos en el tema de los acuerdos, súper importante. El apoyo económico que ustedes le puedan brindar a su hija, importantísimo. Ojalá que no se quede sin estudiar familias. De verdad que, uff, o sea, es tan importante que tu hija pueda seguir estudiando, que tu hija pueda seguir aprendiendo. Y ahorita tenemos muchísimas herramientas. La virtualidad nos abrió un puente enorme en esa brecha que teníamos en el tema del estudio, en que, ay, no puedo ir a estudiar porque tengo que cuidar a mi bebé. Pero ahorita hay muchos cursos virtuales que tu hija también puede hacer y que le puede ayudar a seguir adelante. Entonces, en lo que la pueden apoyar con el tema de que no pare de estudiar es muy, muy importante. Algo que, algo que yo le pediría mucho a los papás que están pasando por esta situación es que le den palabras de aliento a sus hijas. Miren, ustedes, yo sé que ustedes como papás también les duele este proceso, también sufren por este proceso, también se sienten mal por este proceso. Uf, pero la adolescente también la pasa muy mal, familias. Uf, o sea, em, y el que nos estén tirando sátiras, que nos estén dando cantaleta, que nos estén dando el sermón de que yo le dije que cómo me va a salir con estas, eso no sirve para nada, familias. O sea, créanme que uno ya está más arrepentido, ya uno se está sintiendo súper mal. Yo me sentía como la peor persona del mundo, como la peor hija del mundo. Yo en muchas ocasiones le pedí a Dios que me llevara a este mundo, que no quería vivir más, que no era un digna hija de mi madre, que no era digna hija de Dios, mejor dicho, o sea, yo me sentía como el peor ser humano del mundo y no ayudaba nada que mi mamá me estuviera todo el tiempo diciendo y recalcándome todo lo malo que yo era. Sí, en eso no ayudaba nada. Miren, familias, eh, realmente tu hija puede llegar a salir adelante. Sí lo puede hacer, tiene la posibilidad de hacerlo. Y una de las mejores maneras en la que puede lograrlo es que tú le digas que lo puede hacer, ¿sí? Péguense de las historias de las personas que lograron salir adelante. Si ustedes todo el tiempo le están recalcando y diciéndoles, mira fulanita que tuvo ese bebé y ahorita se llenó de hijos y no logró hacer nada con la vida. Hay muchas historias de mujeres como yo que lograron trascender este proceso, que lograron que esta situación, en lugar de que fuera una piedra en el camino, fuera un motor que nos impulsara a estudiar más, trabajar más duro, aprender más, no sé, meterle más el hombro a la vida y disfrutar también de esta vida, pensar que algo bueno nos estaba pasando, ¿sí? Entonces, que tú le puedas dar esa palabra de apoyo, que tú en algún momento bajes un poco la guardia y también le digas a tu adolescente, yo sé que es difícil esta situación, probablemente no es fácil lo que se venga, pero tú lo puedes hacer. Yo confío en que si te está llegando esta situación a ti, es porque puedes hacerlo, es porque tienes la manera de lograr salir adelante. Que tú también le puedas, así como tú vas a hacer ese proceso de darte a ti misma esas palabras de apoyo, ayuda también a tu adolescente dándole ese apoyo que necesita, de verdad que nosotros tenemos un montón de personas diciéndonos que la embarramos, que arruinamos nuestra vida, que no vamos a poder salir adelante, que metimos las patas, bueno, diciéndonos todas las cosas malas que ya sabemos, que con una sola personita que nos diga, yo sé que tú puedes hacerlo, vas a lograr salir adelante, sí, es un proceso que no nos esperábamos, sí, es algo que claramente hubiéramos preferido no vivir a esta etapa, no vivir en esta edad, pero yo sé que tú puedes lograrlo. Esas palabritas de aliento de verdad que sirven muchísimo y le pueden ayudar y le pueden servir muchísimo también a tu adolescente. Así que apóyala también con unas palabritas porque te aseguro que tu hija ya se debe estar sintiéndolo bastante mal, suficientemente mal como para seguirle metiendo el dedo en la herida. Y bueno, familias, por último, para ir cerrando este episodio, había una frase que mi mamá decía en ese live que yo estuve viendo que decía, no es que llegues a felicitar a tu hija, no es felicitarla porque realmente, genuinamente, probablemente no sientas esas ganas de felicitarla, pero sí es apoyarla. Dale todo el apoyo que puedas sin quitarle responsabilidad. Desde, como te decía hace un momento, desde una palabra de aliento, desde una palabra, una frasecita que le pueda hacer saber que ya puede salir adelante y que tú estás allí para apoyarla, que están allí para apoyarla como familia hasta enseñarle, enseñarle cómo se prepara un tetero, cómo se cambia un pañal.
todo ese apoyo sirve, familias, sirve y espero, si se me quedó algo por fuera en este episodio, espero podértelo traer en un episodio más adelante. Yo tengo una red es que una red, tengo una cuenta en TikTok que se llama Soy Más que Mamá Joven, donde subo videos para las niñas. Si quieren, también les pueden recomendar a sus hijas que me sigan, que por ahí también les doy información de valor a ellas que les puede ayudar mucho en este proceso para continuar adelante en ese proceso de maternidad y embarazo a temprana edad. Les mando un fuerte abrazo, espero que esta información les haya ayudado mucho. Recuerden, si les gustó esta información, regálenme su comentario, cuéntenme cómo van con ese proceso, cuéntenme qué más quisieran saber, denle su like y recuerden seguirme. Un besito, familias, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.